Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Les voy a contar la historia que contó hace poco en su columna del diario El Tiempo Moisés Basserman. Es la historia detrás de esta terrorífica escena que sucedió hace unos días aquí en Bogotá, en el barrio de Ciudad Bolívar, y que dejó a un hombre colombo-venezolano linchado por una multitud de colombianos. Estas son las imágenes. Cuenta Moisés Basserman que el hombre asesinado era Michael Eduardo Mares. Michael nació hace 30 años en Santa Rosa, en el departamento de Bolívar, aquí en Colombia. Migró a Venezuela a los 5 años con sus padres. A los 10, un carro lo atropelló y él quedó parcialmente discapacitado. La mala situación en Venezuela lo trajo de vuelta a Colombia con su esposa y sus 2 hijos hace un poco tiempo. Arrendó una habitación en el barrio El Tesoro, en Ciudad Bolívar, en la capital, y él y su esposa sostenían a la familia con trabajos que conseguían ocasionalmente. Un día muy temprano, un vecino del barrio llamó a la policía para denunciar un crimen. Según la versión del vecino, un venezolano drogado había intentado secuestrar a su hija. El hombre fue capturado y efectivamente estaba drogado, pero como reconoció después el mismo denunciante, nunca hubo intento de secuestro. La apariencia del denunciado le hizo temer que pudiera hacerle daño a su hija, es decir, la denuncia fue preventiva, por un hecho que nunca sucedió. En el camino a la estación de policía, el venezolano fue fotografiado y horas después había carteles con su foto que alertaban al barrio, sobre la presencia de un secuestrador. Más tarde, una turba de unas 150 personas enfurecidas salió a la calle, a la casa del supuesto delincuente. Los venezolanos del vecindario corrieron a esconderse. Michael era cojo, no podía correr. Fue agredido con palos y piedras y rematado con una puñalada en el pecho y otra en la frente. No tenía nada que ver con el acusado, quien tampoco tenía nada que ver con la acusación. Entonces aquí termina el relato estremecedor que hizo Basserman en su columna del Tiempo y que le puso cara a esta historia. Una historia, la de la migración de los venezolanos a Colombia, que en las inciertas cifras oficiales supera el 1.000.000 de personas este año. El Banco Mundial calcula que podría llegar a 2 millones de personas, 2 millones de venezolanos que lleguen a Colombia. Serían, si ese es el caso, alrededor del 5% de la población de este país. Los retos que este fenómeno va a traer al país son enormes. Y si bien en un principio este fue un reto que la sociedad colombiana acogió con generosidad, ya hay señales como el homicidio de Michael que muestran que las fricciones están creciendo. Estas fricciones pueden terminar mostrando la peor o la mejor cara de los colombianos. Y eso depende, claro, del talante de la sociedad, del talante de cada persona, pero también, y yo diría que sobre todo, de las políticas estatales que se pongan en práctica para enfrentar este reto migratorio. Un reto que además es moralmente inevitable y físicamente incontenible. Un reto, además, que está lleno de oportunidades. Aquí arranca Zona Franca. Y me acompañan esta noche para hablar de nuevo del reto que supone la migración de venezolanos a Colombia, un reto que está subrayado por ese linchamiento de Ciudad Bolívar, por lo que hemos visto en el campamento en Bogotá, un reto que este país tiene que afrontar y que está afrontando lentamente, personas que están trabajando en soluciones desde distintos puntos de vista. La senadora de Cambio Radical, Claudia Rodríguez, es la ponente de un proyecto de ley de una reforma migratoria, algo que suponíamos aquí en Colombia solo sucedía en Estados Unidos, solo en Estados Unidos se hacían reformas migratorias, que está empezando su curso en el Congreso. Senadora, un placer tenerla aquí esta noche. Un placer, Daniel, gracias por la invitación, feliz de estar aquí con estos panelistas. Sabemos que este tema está tocando el corazón de los colombianos, solo ver estas imágenes que acabas de transmitir, pues nos hace aún más el compromiso como legisladora, también como gobierno y los partidos que estamos sentados ahora en el Congreso, dar una solución no solamente transitoria, sino permanente para nuestros hermanos venezolanos que son parte de la historia también de Colombia, y eso es lo que vamos a hacer con este proyecto de ley que fue presentado por la bancada de Cambio Radical,
soy autora y ahora quiero ser también ponente de este Otro proyecto. más de Cambio Radical. El magistrado Gonzalo Oliveros fue magistrado del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, es migrante, vive aquí en Bogotá y es el presidente de ASO Venezuela, la Asociación de Venezolanos en Colombia, supongo, algo así, Es Gonzalo. una asociación de migrantes de Venezuela. Muchas gracias, Daniel. Soy un migrante forzado, soy un refugiado por haber aceptado juramentarme como magistrado del Tribunal Supremo de mi país el pasado 21 de julio del año 17. Al día siguiente el señor presidente dijo que quienes habíamos aceptado esa designación éramos reos del delito de traición a la patria, que seríamos juzgados por tribunales militares, que se nos juzgaría y que se nos condenaría a 30 años de presidio. Tomamos la decisión, cerca de 25, de salir del país y solicitar en distintos países del mundo refugio. Yo lo solicité en Colombia, aquí estoy, me siento como en mi casa, debería estar en Caracas trabajando, pero me siento como en mi casa aquí. Bienvenido, y señor. tratando de ayudar a los venezolanos en esta condición, en esta coyuntura, y tratando de convertir esta experiencia para Colombia en la mejor experiencia migratoria del siglo XXI. Y Vicente Echandía es consultor, ha estado pensando en formas de timonear el gran barco, gran, pesado y lento barco que es el Estado, desde consultorías tanto para la Nación como para el Distrito, a través del Banco Mundial, el PNUD. Ninguna de las opiniones compromete a ninguno de sus posibles empleadores. Vicente, es un placer tenerlo de vuelta acá. Muchas gracias, Daniel. Entonces, a ver, yo quería comenzar obviamente hablando de... el tema de la migración se nos pone por los retos puntuales, pero creo que hay mucho más que discutir alrededor de esto. El reto puntual sucedió en la capital del país, que es obviamente el centro noticioso y tiene que ver con el campamento de refugiados que se hizo en el occidente de la ciudad y que ha generado algunas fricciones con la población, pero eso es un reto mucho más amplio. ¿Usted cómo ve lo que está haciendo Bogotá, senadora? Bueno, realmente Colombia no estaba preparada para una inmigración tan grande como la estamos recibiendo ahora, con 1.200.000 personas que han venido de Venezuela, 250.000 colombianos. No había una ley, teníamos un COMPEX, que era un documento técnico, pero no era obligatorio ni vinculante. Entonces nosotros, y teníamos otro decreto, una ley que hablaba sobre refugiados, pero no había una ley, no había una política pública de migración. ¿Usted en su trabajo como legisladora había hablado alguna vez en el Congreso, se había dado la discusión sobre una ley migratoria en Colombia? Nunca, porque al contrario, los colombianos pensaban era irse de Colombia. Hay más de 5 millones de colombianos que viven en diferentes partes del mundo. Entonces también es la migración de todos esos colombianos que no tienen una conexión con el Estado colombiano. Sí. Entonces no solamente la migración de los que han venido como nuestros hermanos venezolanos, sino también del colombiano que ha salido y que debe haber una conexión con ellos. Pero adicional a esto, pues también estamos pensando el tema de seguridad, de la seguridad nacional, el tema precisamente que no hayan brotes de violencia, y en eso es donde el legislador tiene que sopesar las necesidades que tienen nuestros hermanos venezolanos, pero también el gobernante, el alcalde, el gobernador no tenía una ley, y aún en el Plan Nacional de Desarrollo nunca había una partida que iba direccionada a focalizar este tipo de población. Entonces el gobernante, aunque tuvieran los recursos, no podía actuar porque la ley no le permitía y podía incurrir en un delito. Y Gonzalo, yo creo que usted tiene una mirada refrescante acerca de lo que es Colombia. Es siempre interesante verse reflejado en las perspectivas de alguien que no es del país de uno. ¿Cómo ha visto al país frente a este reto? ¿Cómo entiende usted que lo está haciendo Colombia? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué Colombia? ¿Por qué no Perú? ¿O por qué no Chile? De entrada estamos al lado. Algunos dicen, somos vecinos. Yo digo, no, los vecinos se mudan. Nosotros somos hermanos. El Libertador vino para acá en el 19 del siglo XVIII y ayudó a liberar a Colombia. Las plazas principales de Colombia se llaman Plaza de Bolívar. Por algo será. Colombia, por el motivo de su conflicto interno, mucha parte o buena parte de su población que salió a migrar, ¿migró a dónde? A Venezuela.
Venezuela tiene 30 millones de habitantes, 5 de ellos colombianos, es decir, el 18% son colombo-venezolanos. Entonces, hay más hermandad que vecindad. La vecindad siempre estará y la hermandad también. Pero además, Colombia en nuestra televisora venezolana, en los canales de cable, tenía hace 3 o 4 años un comercial donde lo invitaban a uno a venir para acá y uno se enamoró de Colombia. Yo me enamoré de Colombia cuando vine aquí en el año 2009, vine 2 veces ese año y siempre pensé que si tenía que salir de mi país por alguna circunstancia, yo me venía para Colombia, aquí estoy. Y como yo, muchísimos. Pero ¿qué es lo que hay que hacer? Ordenar esa llegada. O sea, Colombia tiene que saber qué necesita, qué requerimientos de gente tiene, que colombianos por algún motivo no lo puedan suplir. Y está llegando 1.200.000 personas que pueden suplir en alguna medida eso. Pero si Colombia no integra la información del que llega con la información de lo que necesita, tendremos con problemas. Eso tenemos que resolverlo. Esa doble información hay que crearla y hay que integrarla. Y yo creo que hay problemas y estos casos como el de las protestas en Bogotá alrededor del campamento, el de este caso aislado hasta ahora del linchamiento de una persona en Ciudad Bolívar, se ven reflejadas en el clima de opinión. La encuesta, una reciente encuesta, esta es la encuesta Inbamer, hizo la pregunta acerca de qué piensa usted acerca de la propuesta, esta es la pregunta. ¿Cree usted que el gobierno de Colombia debería cerrar la frontera con Venezuela para que no ingresen más venezolanos o seguir como estamos para que los venezolanos puedan seguir ingresando a Colombia? El 47.3% opina que se debería cerrar la frontera, el 47.8% dice que deberíamos seguir como estamos. Y yo creo que esto ya señala un cambio, ¿no? Porque la apertura era mucho mayor hace algunos meses. Si quieres, deme la siguiente sobre la pregunta que hacen sobre acoger los inmigrantes. ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con que el gobierno colombiano acoja a los venezolanos que ingresan a Colombia dada la situación en Venezuela? Y fíjense que ahí la gente que está de acuerdo ha venido cayendo. Desde septiembre del 2017 hasta noviembre del 2018, el apoyo al acogimiento de los venezolanos ha caído 15 puntos, más o menos. El rechazo a acoger a los venezolanos ha subido 15 puntos. Y si la tendencia sigue, pronto va a ser más la gente que opina que deberíamos cerrar la frontera, Vicente, lo cual hay que decirle a la gente es una ficción. Totalmente, es que yo creo que aquí hay que recoger unos elementos que ya se han mencionado. Uno de ellos es, los venezolanos no están llegando aquí porque el gobierno colombiano haya tomado alguna decisión y haya hecho algo y entonces se vinieron porque les pareció interesante lo que hicieron, sino están saliendo de Venezuela porque realmente no existen las condiciones. La semana pasada salió un informe de Human Rights Watch con la Universidad de Johns Hopkins donde se fueron a la frontera a ver cómo estaba el tema de salud y dicen que el sistema de salud venezolano colapsó completamente. Entonces no hay tratamientos, no hay vacunas, no hay comida y las enfermedades están incrementándose mucho más porque la población no solamente no tiene acceso a salud, sino además no tiene acceso a alimentos. Entonces llegan en peores condiciones y el tratamiento es mucho más complicado. Entonces no se puede cerrar la frontera, entre otras porque la frontera es viva. Sí. O sea, esta es una frontera que a veces está más difícil pasar de un lado al otro porque está dividida por un río, pero entonces en época de sequía el río se puede cruzar, en otros ni siquiera hay el río. Entonces es imposible realmente cerrar la frontera a no ser, con los costos que eso implica, pues tomar la decisión del presidente Trump de vamos a meter un muro por toda la frontera. Sí, pero si Estados Unidos no ha podido... Exactamente, los costos serían absurdos, todo sería absurdo. Y yo creo que aquí hay un elemento que se le olvida mucho a la gente y es que la migración, claro que tiene un costo a corto plazo, pero la migración en largo plazo es una gran oportunidad. Y esa ha sido la visión del gobierno en estos 100 días, es volvamos esto una oportunidad. Sobre la posición del gobierno y el cambio de gobierno, hay que resaltar que, por ejemplo, el funcionario encargado de la entidad de migración fue ratificado en su cargo y sigue ejerciendo. Digamos que en ese sentido el mensaje que mandó el gobierno colombiano fue de continuidad, Claudia, en ese sentido. Sí, yo pienso que Migración Colombia lo ha hecho bien, a pesar de
la magnitud de personas que han entrado al territorio colombiano. Que no sabemos cuántas son. Usted decía 1,5 millones, Gonzalo decía... realmente Migración Colombia fue la que me dio esos datos, incluyendo... Meto la pata simplemente, para ser exactos, a corte de septiembre son 1.032.000 venezolanos estimados aquí. Venezolanos, y entonces a usted le tiene que sumar los colombo-venezolanos. Los colombo-venezolanos, que serían unos 250.000, más los 22.000 que fueron expulsados del gobierno en el año 2015, que son... Entonces llegan todos esta cantidad de personas muy vulnerables, y Migración Colombia para mí lo ha hecho bien. A pesar de no tener unos recursos tan amplios, no tener realmente una política pública de migración, como lo he dicho. Sin embargo, por eso estamos trabajando con ellos. Queremos crear un sistema, articular todas las instituciones que tienen que ver y los actores, como personas como el doctor Gonzalo Olivero, qué bueno sería que esté en esa mesa de trabajo. Vicente también, por supuesto, escucharlos. Nosotros vamos a tener un gran debate en la Comisión Segunda ahorita este martes. Empieza la comisión a sesionar plenamente sobre este tema. Y lo que ha pasado en Bogotá es tal vez una señal de que está llegando a un punto, por la cantidad de gente que está llegando, porque es transitorio, en el que ya estamos hablando de campamentos. No, porque es que como las medidas han sido transitorias, ya había solamente se deja un campamento, las personas se les deja como en un limbo, están en un limbo. Entonces lo que queremos es, a través de este proyecto de ley, realmente sacarlos del limbo y decirles, no, hay un paso 1, paso 2, paso 3, si tú quieres ser residente, si de pronto ese venezolano luego que quiere ser ciudadano colombiano, pero de igual manera estoy totalmente de acuerdo con los dos que la migración sí puede ser una oportunidad. Miremos el ejemplo en la Comunidad Europea, en los Estados Unidos. Mira, Daniel, yo fui migrante, yo tuve que vivir en Estados Unidos por más de 12 años. Yo fui víctima de la violencia en Colombia. Yo creo que por eso he tomado tan en serio este trabajo. Nosotros fuimos avaliados aquí en la ciudad de Bogotá. Mi esposo, 5 impactos de bala, yo 1. Toda mi familia tuvo que emigrar a los Estados Unidos. Critican mucho a los gringos, como decimos, pero yo les tengo un gran respeto y admiración, porque llega una familia colombiana, herida, vulnerable, a los Estados Unidos, que no sabían ni cómo iba a sostener una familia de 4 hijas. No tenían, tuve que vivir me acuerdo tanto, en un hotel Holiday Inn, que era, bueno, un cuartico muy pequeñito, por más de 4 meses, y uno saber qué voy a hacer acá. Entonces, yo entiendo lo que están viviendo los venezolanos, y la verdad, de parte mía, y sé que la bancada de Cambio Radical también ha asumido esto, y me da mucha confianza también con el gobierno de Iván Duque, de que sí lo vamos a hacer bien, y es una oportunidad. Este proyecto de ley, los insumos se tienen que recibir ahorita en las ponencias, porque es verdaderamente, si va a haber un impacto fiscal, eso lo tiene que ver el gobierno, cómo articularlo no solamente con la Cancillería, yo incluía a todos los ministerios, a la sociedad civil, a la academia, y en esto sí es muy importante los comunicadores. Yo creo que para usted los invitó a ellos a comisión, a mí no me invitó. No, pero te invito porque tienes que estar allá, tienes que pasar todo lo que pasa ahí en la comisión, pero lo vamos a hacer bien, lo queremos hacer bien. Pero ¿cómo no? Pero es que lo tenemos que hacer ya, lo estamos está haciendo. Envejeciendo, que es muy interesante, y la cantidad de niños y de adolescentes que están entrando al territorio ese es un colombiano, punto muy interesante. a mí me parece que va a ser una fuerza que entra en el campo laboral y que se puede reactivar la economía rápidamente. O sea, sí es una oportunidad la migración. Entonces, yo quiero que los colombianos tengan una confianza, eso que hayan escuchado, que va a venir una tragedia. Póngame el censo un poco, el censo de los venezolanos, ¿cuáles son los venezolanos que están llegando al país? Y más o menos tenemos una caracterización que hizo Migración Colombia. Entonces, aquí está la cifra del 1.032.000. Que yo diría que hay un subregistro, un sobreregistro, posiblemente un subregistro, puede ser. ¿no? Entonces, 1.200.000 regulares, y yo creo que aquí hay un logro, que la regularización es grande, digamos que hay 500.000 de personas regularizadas, es decir, se sabe más o menos quiénes son, cómo se llaman. Se sabe
¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se Y llama? ahorita usted tiene algo que ¿Cómo dicen decir. que se llama? Hay 200.000 que están, son irregulares, 44% son mujeres, 48% son hombres, sin especificar hay un número, menores de 17 años son el 15%, en edad de trabajar de los 18 a los 59 años son el 75%, ¿no? Que es una población importante. Gonzalo, usted ahí... En edad de trabajar y en edad de procrear. Y en edad de procrear. De 18 a 59 en edad de trabajar y en edad de procrear. Lo que pasa en un país que acabamos de tener unos resultados del censo que tiene un déficit en los números de 4,5 millones de personas. Es decir, el 1.032.000 venezolanos que ingresaron compensan ese déficit. Déficit que, por cierto, tiene una ventaja desde el punto de vista impositivo, porque yo tenía un estimado de gastos en función de 50 y ahora mi estimado de gastos se mantiene, pero son menos, o sea que tengo más para distribuir. Ese es un tema importante que hay que hacer. ¿Qué debe hacer Colombia? Nosotros lo hemos sugerido, no solamente el gobierno del presidente Duque ratificó al doctor Kruger, a quien nosotros los venezolanos le estamos realmente agradecidos. Cristian Kruger, el Sí, señor, director de Migración sino que también Colombia. ratificó al doctor Felipe Muñoz. O sea que hay una disposición política del gobierno de Colombia de continuar una política migratoria. Colombia tiene que saber, y es una de las cosas que nosotros hemos propuesto, no solamente cuántos ingresaron, sino quiénes ingresaron. Es decir, contrastar la identificación que se presenta con registros venezolanos públicos que permiten hacer ese contraste, uno. Pero además tiene que saber cuáles son las profesiones y o habilidades de las personas que entran. ¿Qué hacemos sabiendo eso? Si hacemos ese punto 1, ya lo dije previamente, y hacemos el punto 2, levantamos un informe de falencias en Colombia de personas y o habilidades, nosotros redireccionamos al migrante. En Bogotá no tiene por qué estar. Yo les pongo un ejemplo perfecto. En un operativo que nosotros hicimos con una fundación amiga, Manitas Amarillas, en Soacha, atendí a una familia de la isla de Margarita, en Soacha, que yo presumo que en la noche la temperatura debe bajar como a 1 grado. La familia vivía frente al mar y preparaban empanadas. ¿Qué hace esa muchacha en Soacha? Si esa muchacha tiene esa habilidad, y pongo un ejemplo, y en Cartagena hay un déficit de personas que preparen empanadas venezolanas, redirecciónele, mándela para allá. No hace nada en Soacha. Eso es producto... Sobre todo va a tener mucho frío. Sobre todo, o sea, eso es producto de que no hemos cruzado esa información. Esa información hay que crearla y hay que cruzarla para, insisto, es como un eslogan, hacer de Colombia el ejemplo migratorio del siglo XXI. Que no tengamos que ir a Francia o a Siria, sino que los franceses y los sirios vengan aquí a ver. Me voy a la pausa. Cuando regresemos, seguimos hablando de este reto que es la migración de venezolanos. ¿A dónde llegan los venezolanos? ¿Cuáles son los mayores lugares receptores de Colombia? Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca. Estamos esta noche hablando de tal vez, a grandes rasgos, el mayor reto que tiene la sociedad colombiana en los próximos 5 o 10 años, y es el de la migración de venezolanos a Colombia. Podrían llegar a ser el 5% de los habitantes de nuestro territorio, si en efecto llegan los 2 millones que proyectan algunos estudios del Banco Mundial, ¿cierto, Vicente? Correcto. 2 millones de personas. Es que yo creo que todavía, y esto ya lo hemos discutido, no nos ha entrado en la cabeza, no sé si a los funcionarios públicos, a los legisladores, el gran reto y las grandes oportunidades que hay acá, lo transformador que puede ser esto para nuestra sociedad. Total, yo creo que sobre ese tema ya ha cambiado mucho la visión. Falta seguramente, pero ha cambiado mucho la visión. Y yo sí quisiera hacer un reconocimiento aquí a todos los alcaldes y gobernadores que han atendido en unas situaciones muy complicadas a la población venezolana. Porque uno desde el nivel central puede decir, no, esto es lo que tengo que hacer, esta es la otra cosa que funciona y esto no. Pero realmente los que tienen que lidiar con el problema son los municipios y los departamentos. Y yo por eso quiero hacer un reconocimiento a la labor que está haciendo Bogotá, que tiene una línea de atención a los venezolanos desde hace un año muy seria. En Villa del Rosario, en Arauca, están haciendo un trabajo
realmente muy importante. Pero yo ahí sí, Gonzalo, le pediría además que abandone la timidez del invitado, la reticencia a criticar al anfitrión, es decir, al Estado colombiano, y nos dé una mirada, no sé si necesariamente crítica, pero de lo que usted conoce de los venezolanos que están llegando acá. Las críticas son críticas para avanzar, Sí. críticas constructivas. En el tema de Bogotá, por ejemplo, yo creo que Bogotá ha hecho un extraordinario trabajo. No solo el alcalde, hay concejales que se han vinculado, la concejal Bastidas está haciendo un trabajo magnífico para ayudar en este tema. El tema de la xenofobia, por ejemplo, es un tema de políticas públicas ausentes. Si nosotros vemos nuestros noticieros aquí en Bogotá, la forma como se expresan, venezolano cometió un delito. Ese no es o sea, una persona X cometió un delito. El tipo nació en Venezuela. O sea, es una manera de tratar el punto. El tema de la xenofobia es un tema de políticas educativas y permítaseme un ejemplo. Cuando nosotros inauguramos en Caracas la línea, y siempre lo pongo, cuando inauguramos en Caracas la línea del metro, la primera línea del metro en el gobierno del presidente Luis Herrera en 1982-83. Ahora sí nos deprimió a los bogotanos. Mire lo que nosotros hicimos. El gobierno nacional diseñó una campaña por los medios de comunicación, no había internet, sino prensa, radio y televisión. Los venezolanos, los caraqueños, en el metro éramos suizos. Arriba, en la calle, éramos caraqueños, como es un caraqueño normal, como puede ser un bogotano normal. Como somos los bogotanos, y yo me incluyo allí, cuando estamos en el Transmilenio, no dejamos entrar a nadie, no dejamos salir, igualito, exactamente igual. Hicimos esa campaña. ¿Y qué pasó con esa campaña? Bueno, los venezolanos nos convertimos en el metro en suizos. Dejabas que la gente saliera, tú entrabas, no corrías, no gritabas, no cantabas, le cedías el asiento a la persona, sí. No había vendedores. ¿Por qué? Porque hubo una campaña educativa para eso. Claro. ¿Qué pasa si nosotros diseñamos aquí y la ejecutamos una campaña sobre xenofobia con 2 músicos, uno venezolano y uno colombiano, Reinaldo Armas y Cristóbal Jiménez? ¿Quién aquí en Colombia no le gusta a Reinaldo Armas, que es venezolano? ¿Quién aquí en Colombia no le encanta a Carlos Vives, que es colombiano? No, usted ya lo tiene pensado, veo. O sea, y lo he propuesto, ojo, porque no es, o sea, es la crítica a ausencia. Demos una solución. Déjeme darle unas cifras, Claudia, de dónde llegan los venezolanos. Y aquí tengo también la cantidad de venezolanos que están inscritos en el permiso especial de permanencia. Y entonces, fíjense que aquí hay unas discrepancias y hay mucho por hacer todavía. Tienen fechas de corte distintas, pero lo que nos dice esto es que en Bogotá están la gran mayoría de venezolanos. Ha recibido casi 240.000 personas, la capital de la ciudad, y con el PEP, el permiso especial de permanencia, que es la forma de regularización que abrió el gobierno, hay 113.000 personas. Ahí están los departamentos, obviamente los fronterizos son los que tienen las participaciones más grandes siguientes. Los Santanderes, Atlántico, Antioquia, obviamente Medellín es un centro de trabajo grande, pero hay todavía una cantidad de trabajo para hacer frente a la cantidad de gente, Claudia, que se calcula ha llegado y la cantidad de gente que tiene este permiso especial de permanencia. Bueno, algo que quería añadir antes de contestar esta pregunta es que en este proyecto de ley también miramos otros migrantes que no vienen de Venezuela. Claro. Y son más de 1.500.000 que hay en Colombia, no sé si sabías eso. No. Ahí te cuento, que están dentro del territorio colombiano. Entonces, este proyecto de ley no va enfocado solamente a los venezolanos. Este es el momento coyuntural que se nos vino, sí. Pero se tiene que crear una política precisamente, si viene un momento, una tragedia en otro país, Dios no quiera, y ven, dice, es bueno ir a Colombia, entonces, que esto puede suceder. Entonces, por eso es que Colombia está enfrentada a uno de los mayores desafíos, porque como no éramos un país receptor de migrantes, sino era todo lo contrario,
ahora se tenía que dar ese marco y eso como legisladora yo tenía que hacer. Pero entonces aterricemos lo que podría ser, por ejemplo, esta reforma migratoria. Es que entiendo yo que los niños venezolanos que nacen de padres venezolanos aquí en Colombia, según nuestra Constitución, no tienen necesariamente derecho a la ciudadanía. Yo como en Estados Unidos. Tengo un artículo transitorio Sí. hasta ahora que es todo niño que nazca en el territorio colombiano pueda tener un registro hasta ahora. Porque vamos a escuchar pues a los legisladores, también al gobierno, si hay que cambiar la Constitución a través de un acto Sí. legislativo, si se puede hacer a través de este proyecto de ley, yo lo incluiría en la ponencia para que todo niño que nazca en el territorio colombiano reciba Ojo, la ciudadanía colombiana. Tengo el artículo 96 ahí, chicas. Entonces, este es el artículo 96 de la Constitución colombiana, que es el que regula cómo se adquiere la ciudadanía. Y dice lo siguiente. Ahí viene. Perfecto. Dame la parte de arriba. Entonces, son nacionales colombianos, uno, por nacimiento. Los naturales de Colombia que con una de dos condiciones, que el padre o la madre hayan sido naturales o nacionales colombianos o que siendo hijos de extranjeros, algunos de sus padres estuviera domiciliado en la República en el momento del nacimiento. Y lo dejo ahí. Según el PEP, por ejemplo, si una pareja de venezolanos tiene un hijo y tiene el PEP, ¿ese hijo tiene derecho a la nacionalidad? No, y corre riesgo de apatridia. La manera, lo hemos estudiado, el PEP no da permanencia, no da residencia. Sí. Si cambiamos el no otorga residencia por otorga domicilio, ya ese niño no corre riesgo de apatridia, uno. Pero además, un venezolano que llega aquí con su esposa y con pasaporte y da a luz, que la persona estudia y da a luz, ese niño es colombiano. ¿Por qué? Porque tiene domicilio aquí, correcto. Para esa persona venir tuvo que pagar una visa y le entró ingreso al fisco. ¿Por qué no cobramos el PEP? ¿Por qué no cobramos el PEP? Cobrémoslo. Y si hay gente que llega sin un peso a Colombia. Es probable que sí. Pero lo cierto es que en Venezuela algo debiste haber producido, porque también es una falacia pensar que todo el que llega sin un centavo y no tiene nada. No. Si usted tiene que venir ordenadamente, a pesar de las circunstancias que existan en Venezuela, sí, la migración como la retirada en una batalla tiene que ser ordenada. Yo tengo que saber, me voy para Colombia, ¿para dónde voy? ¿Con cuánto cuento? Cuento con muy poco, porque cualquier cantidad de dinero que uno traiga de allá para acá es nada. Pero uno tiene que ordenarse para venir a donde vaya. Y el país que nos reciba tiene que tomar previsiones en ese sentido. Ese PEP, permíteme, sí, Daniel, un minuto. El venezolano corre riesgo de apatridia aquí, porque el venezolano no se va a registrar nunca jamás en el consulado venezolano. El gobierno venezolano ha diseñado una política según la cual tú dependes por la bolsa de comida, por el trabajo, por los estudios, por un crédito, sí, de él. Si el gobierno venezolano sabe que estás aquí porque fuiste al consulado, le informan a Caracas. Caracas toma represalias porque estima que tú viniste aquí y eres un traidor. Contra tu familia que contra está... tu familia, contra tu crédito, contra tu carro, contra tu apartamento. Entonces, el venezolano no se va a registrar en el consulado. Y estos son los debates que nos pone de frente este reto. Cuando habíamos pensado que íbamos a estar discutiendo en Colombia si el nacer en esta tierra debe ser razón suficiente para adquirir la ciudadanía. Es el debate que están teniendo en Estados Unidos, pero al revés. Me voy a la pausa, ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, estamos hablando de la migración de venezolanos a nuestro país. Recientemente podrán haber visto en las noticias que hubo algún debate, mucha atención sobre un campamento para refugiados venezolanos que llegaron a la ciudad de Bogotá. Estuvimos ahí hoy y esto fue lo que nos encontramos. Así sea pan en la mañana, pan en el desayuno, pan en la cena, yo no me quejo. Le doy gracias a Dios. En la mañana fue un sándwich y un juguito. Y hoy en el almuerzo fue un poquito de arroz, ensalada de fruta y pechuga asada. Le doy gracias a Dios que a menos del tiempo que estoy en el refugio, oye,
me sentí glorioso con ese almuerzo. ¿Cómo está la situación en el refugio? No tendremos cómo dormir una cama, pero por lo menos tenemos algo donde dormir. Yo, por ejemplo, tengo donde dormir con mi hija, porque una sola vez me tocó dormir con mi hija en la bomba y eso para mí, yo no dormí. Y lo que será llorar y llorar, aprovechar que mi hija está durmiendo para que no me viera llorar. Le hacen muchas cosas recreativas a los niños, en la mañana, en la tarde. Hoy fueron al cine, se divirtieron, se rieron, brincaron. ¿Usted estaba en el refugio del Salitre? Sí, en el bosque. ¿Y cómo está a comparación de ese? Oye, yo lo veo bastante mejorado porque aquí tenemos agua, tenemos baño y nos ayudan pues con algo de comida. La situación que se vivió ayer me decían que sirvió para depurar un poco a las personas que no vienen con tan buenas intenciones. En cierta manera sí, porque estaban muy bochincheros, o sea, mucho relajo, habemos hombres. Se miraba y anoche hubo un cambio bastante, que se vio más tranquila el campo, pues. Y bueno, ayer hubo una riña acá en vista de personas que son mala conducta y nos encontramos en el lugar, pero bueno, todos no somos iguales. Gracias a Dios se siente la paz, pero todavía quedan una escoria todavía, ¿me entiendes? Coño, son mala conducta, ¿me entiendes? Mira, hasta el ejército, ¿ves? Está todo coordenado. En mi tierra como yo no pertenecía al gobierno, no tenía opción a compras de comida, esas cosas, y me botaron de una empresa por no ser del gobierno. Yo trabajé en una de las mejores empresas allá en Venezuela. ¿Y vas a quedarte acá en el campamento o no? Porque no hay cupo, ya están cupo limitado. Ya estoy cansado de dormir en la calle, tengo 5 días y ya no aguanto más. Y lo que es una crisis humanitaria en Venezuela empieza a ser una crisis humanitaria en algunos centros urbanos de Colombia. Bogotá, 230.000 personas. Esto no es fácil, ¿no? Aquí decía Gonzalo, no, pues definamos qué sabe hacer quién y los mandamos, pero esto es mercado libre, ¿no? Uno no puede mandar a unos venezolanos en un camión a Cúcuta porque faltan venezolanos allá o traerlos. No, eso, digamos, no se puede hacer forzado. Esto no puede ser como ahora se me van 50 para acá y 60 para allá. Eso no puede hacer, pero hay mecanismos. Claro. Y por decir un ejemplo, hay vacantes que son de difícil llenado en Colombia. Uno piensa que en Colombia con el desempleo, entonces todos los trabajos que se anuncian tienen trabajadores, sí. Pues, y no es así. Hay trabajos que a los colombianos ya no les gustan. Entonces, digamos, el tema de los call centers, muchas empresas llegan acá para montar un call center y resulta que a los colombianos no les gusta, o a muchos colombianos no les gusta trabajar en un call center. Entonces son vacantes que quedan abiertas, son de difícil llenado. Esas perfectamente podrían ser destinadas para los ciudadanos venezolanos que cumplan con los requisitos para cumplirlas. Entonces, eso hay que mirarlo. ¿Qué opciones laborales hay en diferentes sitios? Y ayudar a tanto las administraciones locales como a las empresas, como a los ciudadanos venezolanos a que lleguen allá. Todo eso se puede trabajar, no es fácil, Colombia no estaba acostumbrada, digamos, lo que menciona la senadora es clarísimo, es que nosotros no teníamos un COMPES del 2009, era para la gente que salía. Nosotros abrimos un espacio en la Cámara de Representantes en el Congreso para un representante de la gente afuera. Nosotros teníamos proyectos para la gente cuando se iba y que si volvía, entonces les dábamos unas cositas. Entonces, fíjese, nosotros estamos cambiando todo ese chip en un tiempo récord. Y ese es un tema que es clarísimo, es la dimensión del flujo migratorio, pero además de la dimensión es el tiempo, que es muy breve. Y déjeme este dato sobre atención de urgencias de personas que llegan de Venezuela, venezolanos que son atendidos. En Colombia, si usted va a urgencias, lo tienen que atender, más allá de que tenga o no tenga una aseguradora, más allá de que sea o no colombiano. Pero entonces fíjese en los registros de los últimos 4 años, de 2015 a 2018, la manera exponencial en la cual esto está creciendo. Ya fueron en el 2018 108.000 atenciones de urgencias en salud, y esto obviamente pone un estrés en todos los sistemas de atención básica, ¿no? Y hablaba usted de la reasignación presupuestal, de la planeación que se tiene que hacer para futuro y que se está haciendo para futuro.
Bueno, ese es el gran desafío que va a tener el legislador y el gobierno, porque es precisamente que sea una migración segura, ordenada, regulada y que se pueda satisfacer las necesidades de todas esas familias vulnerables, pero que al mismo tiempo no afecte las familias colombianas. Y en ese sentido la salud de la familia de cómo colombiana. regular, es muy difícil en un país como Colombia decir voy a regular con medidas de fuerza, es decir, la regulación no puede ser voy a cerrar la frontera y voy a permitir solamente que tales personas vengan. Usted tiene que asumir que van a entrar casi todos y usted tiene que ser más abierto que cerrado. No, es que es muy difícil, como decía Vicente, es una frontera viva, es más de 2.200 kilómetros que tenemos con nuestros hermanos venezolanos. ¿Y usted cree que hay que darle, por ejemplo, habría que darle la ciudadanía a los venezolanos, habría que darle la residencia con el PEP? Claro, nosotros tenemos en este momento, no podemos quedarnos con unas medidas temporales, tiene que haber precisamente esas políticas a largo plazo, no dependiendo ni del gobierno ni de crisis específicas como la de Venezuela, sino que nosotros tengamos una política transversal, obligatoria, permanente, en el tiempo y que verdaderamente todo ciudadano que entre al territorio colombiano, toda persona que entre al territorio colombiano sea protegido por el Estado colombiano, protegiendo nosotros nuestras fronteras, que haya seguridad nacional y seguridad en las fronteras. ¿A usted le gusta ciudadanía y residencia para...? Porque eso manda unos mensajes, ¿no? A mí me gusta flexibilización como se ha venido dando. Aquí vamos flexibilizando, Gonzalo. Al principio, usted era irregular, se le vencía el pasaporte, entraba por la trocha, usted era irregular y era irregular. Después la flexibilización se viene dando. Primero el PEP, entonces solamente se le dio el permiso especial de permanencia a aquellos que habían ingresado por un puesto de control migratorio. Después se vio que había muchos irregulares que estaban entrando, entonces también se los incluyó con el REM y el PEP. Pero yo quiero aquí hacer un énfasis que creo que es importante, porque nosotros criticamos que no se da, que el sistema de salud colombiano, todo este tipo de cosas. Fíjese que el sistema de salud colombiano, el sistema de educación colombiano son tan robustos, claro que tienen sus deficiencias como todos los sistemas, que han recibido a 108.000, casi 200.000 personas en los últimos 4 años y el sistema de salud sigue funcionando. Deficiencias, ponen el presupuesto y se necesita cooperación internacional porque Colombia está proveyendo un bien público global. Y voy con su opinión, voy a la pausa y vamos con su opinión, ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, tenemos 6 minutos. Hablaba antes de irme sobre... Puntualmente, ¿qué debería hacer Colombia? Decía la senadora Rodríguez que deberíamos pensar en nacionalizar a las personas que nacen en este país, deberíamos pensar en soluciones permanentes, residencia a los venezolanos. Vicente decía hay que ser más flexibles, hay que tener cuidado con los mensajes que uno envía. ¿Usted qué piensa acerca de eso? El venezolano vino, Daniel, a trabajar. Mientras no esté regular migratoriamente, va a competir en desmedro de Colombia o de los colombianos en materia de trabajo. Y en desmedro suyo, porque va a ser explotado además. Pero yo allí pienso en los colombianos, porque el venezolano lo que reciba le sirve, ¿de acuerdo? Pero el colombiano se va y genera xenofobia, contrataron a un venezolano en desmedro mío. No, pongámoslo a competir en igualdad de condiciones. ¿Cómo lo ponen a competir? Regularizándolo migratoriamente. El permiso especial de permanencia es una medida perfecta si se le otorgara a todos, porque el que llega con pasaporte llega a trabajar, no llega como turista a visitar las cosas lindas de Colombia, viene a trabajar, porque lo que produzca aquí le va a generar dinero a su familia en Venezuela. Gonzalo, entonces, ese es un problema que hay que resolver. ¿Y la vocación de permanencia de los venezolanos que están llegando al país, usted cuál cree que es? Y esa es una pregunta dura. Mientras más tiempo tarde el problema venezolano en resolverse, más tiempo vamos a permanecer en Colombia. Y yo le tengo una cifra, Daniel, que es que aquí mucha gente pensaba que no, es que aquí vienen los venezolanos, cambia el régimen en Venezuela y se devuelven. No son refugiados, pero la condición es muy similar. 23 años es el promedio de un refugiado cuando llega a otro país y se queda. Ese es el promedio. Eso es una estadística, digamos, mundial. Entonces, esto es para largo plazo y es una oportunidad para Colombia en el largo plazo.
Senadora, dentro de los objetivos de su proyecto de ley, usted mencionó el tema de seguridad nacional y ese es un tema que a veces en este país no lo pensamos, estamos obsesionados con la seguridad interna, con el conflicto interno y a veces la seguridad nacional no se... Precisamente los países que tienen que abrir sus fronteras para gran número de inmigrantes tienen que pensar en seguridad y defensa del territorio. Entonces, por eso dentro de este proyecto tenía que haber un equilibrio. Es verdad, con una mano ayudamos a nuestros hermanos en este momento, la gran mayoría de los venezolanos, pero por otro lado también hay desafíos inmensos del Estado colombiano de proteger a todos los connacionales, de proteger sus fronteras, que haya una seguridad, que no entren personas que vayan a tener actos de violencia, terrorismo, y en ese sentido también se trabaja dentro de este proyecto de ley. Claro, porque el país se convirtió además en un lugar de paso para una gran migración. Estas son las cifras de las salidas por Rumichaca, en Ecuador, por ejemplo. Y es impresionante la manera en la cual han aumentado el paso de personas saliendo por la frontera sur, que en su mayoría son personas que vienen de Venezuela, muchos literalmente a pie. Se caminan Colombia y pasan a pie bajando a Ecuador, a Perú, a Chile. Del 2016, 32.000 salidas en Rumichaca en el 2016, 627.000, casi 628.000 salidas en Rumichaca. Y eso es solo por Rumichaca. Súmele los aeropuertos. Van más de 800.000 venezolanos que entran al país para salir hacia otros destinos. La salida por ejemplo, mire el incremento en lo corrido del 2018 por puestos migratorios han salido 853.000, pero fíjese lo importante que se ha vuelto la salida de Ecuador, que yo he estado por ahí, es una salida que no estaba pensada para, digamos... esa cantidad de gente, claro. También aquí yo veo, Daniel, que es importante que Colombia, bueno, a través del canciller Carlos Holmes Trujillo, lidere en todo el cono sur, también porque esto no es un problema solamente de Colombia, sino de todos los países latinoamericanos, de tal manera que nosotros podamos mirar cuántos venezolanos realmente pueden estar en nuestro territorio, pero cuántos van a ir a Ecuador, a Chile. Y yo creo que ese es un cambio radical y él de debe este liderar gobierno. eso. El liderazgo que ha mostrado este gobierno en internacional. Con resultados todavía inciertos. Yo sé resultados bastante buenos. Mire lo de las Naciones Unidas, ya nombraron a Eduardo Stein, mire la OEA. O sea, esto ya se puso, ya crearon una plataforma financiera. Eso, el nombramiento de un, ¿cómo se llama la figura? Sí, un enviado especial. Representante especial. Un representante. Gonzalo, que se me acaba el programa, pero lo tiene usted para terminar. Yo te agradezco la oportunidad. Colombia tiene la inmensa suerte dentro de la tragedia venezolana de convertirse en la referencia migratoria para el mundo en el siglo XXI. Hagámoslo bien. Integremos al trabajo a la sociedad civil, que algo tiene que aportar. Integremos al trabajo al Parlamento, como lo está haciendo también, al gobierno de turno, el que esté, para que en lugar de tener que ir de Bogotá a Francia a ver lo que hicieron con los sirios y los franceses vengan a Bogotá para ver lo que nosotros aquí en Colombia estamos creando. Esa es la oportunidad histórica que tenemos y que desde Aso Venezuela nosotros invitamos a construir. Señor, como siempre le digo a mis invitados de Venezuela, bienvenido. Gracias. Y ojalá venga con vocación de permanencia. A ustedes muchas gracias. En este programa yo creo que hace más de 2 años estamos hablando de este gran reto y creo que hoy ya estamos hablando de formas concretas en las cuales nos lo estamos pensando con este proyecto de ley, con lo que se está haciendo en Bogotá, con lo que está haciendo el gobierno nacional. Entonces, el barco es lento, pero avanza. Muchas gracias de nuevo. Gracias a ustedes. Nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.